¿Cómo estás, Edison? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Ok. Chévere. Bueno, el día de hoy, como creo que solo estás tú, Sí, creo, porque en las otras clases también solo yo entraba. mejor ya tú vas a ser el único que va a pasar, entonces. A ver, entonces, veamos. Hagámosle una clase rápida para que también no te canses. ¿No? A ver, sí recuerdas de lo último que hemos estado viendo, que son de las revoluciones, tanto inglesa y de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, un poco. Ya, no hay problema. A ver, ahora vamos a ver de una forma rápida lo que es la Revolución Francesa. Para concretar, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia, más que nada, han habido varias revoluciones, desde en América, en África, pero se podría decir que estas tres son las que mayor incidencia han tenido a lo largo de la historia. Porque, por ejemplo, en la inglesa, como mencionamos, estas establecen los principios del parlamento y, bueno, toda esa división de poder, ya no tanto en la corona. Después en la norteamericana se establecen principios de libertad, igualdad, en general. Ahora bien, en esta Revolución Francesa, ¿qué es lo que se da? Déjame te pongo el pizarrón. Y listo. Chévere. ¿Sí puedes ver la pizarra? Sí, Chévere. Entonces, Revolución Francesa. ¿Qué nos dice esta? Esta fue un cambio mayormente político. Eso es lo que tenemos que prestar mayor atención. Cambio político. En el cual, ¿en qué zona de Francia? Esta era en la parte central, donde se encontraba la capital o donde se encontraba el reino. Esto no solo fue importante durante esa zona de los pobladores de Francia, sino que estableció un hito muy importante, que estableció esto. Los, estos tres preceptos, ya los habíamos tocado hace tiempo en clase, eran libertad, igualdad y fraternidad. Listo. Bajo estos tres ideales se estableció esto. Existía, por ejemplo, digamos que hoy tú vas al gobierno y te encuentras en una mesa enorme y en la parte derecha se sientan los más ricos y en la parte izquierda los más pobres y comienzan a dialogar. Ahora, esto viene desde este punto de la historia, en donde en la parte, bueno, se hizo una mesa, una reunión, y fue aquí donde surge la idea de derecha e izquierda, como dividiendo a los ricos de los pobres, llamémoslo así, o del pueblo. Ahora, ¿esto qué buscaban? Que por medio en el gobierno de Luis XVI, él era un rey que se encargaba de hacerse más rico, centraba la riqueza en él, y su esposa hubo una vez que, por ejemplo, déjame te busco para que veas justo tal cual la cita. Aquí está. Listo.
Ya. Era la reina María Antonieta, la esposa del rey Luis XVI. ¿Y qué fue lo que pasaba? Tenían una gran hambruna, tenían bastante gente pobre en el gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente se fue a quejar, a decir que les den comida, que les den pan. ¿Y qué fue lo que le dijo ella a la gente pobre? Que si no tienen pan, pues coman pasteles, burlándose de, de la gente más pobre de aquel entonces. Entonces, teniendo este acontecimiento, llega, llega el 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre de 1799. Déjame te anoto estas fechas. Listo. Estas dos fechas son muy importantes. Del 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre de 1799, perdón. Todo ese periodo se comenzó a dar esa revolución. Ahora, tenemos en claro que esto fue un conflicto político, social, en donde tenemos a las masas más pobres hirviendo, podríamos decirlo, en enojo, en rabia. ¿Y qué es lo que buscaban? Te voy a decir las causas. Que este régimen monárquico que tenía Luis XVI como mayor, eh, no sé, para que no suene tan feo, como la cabeza de esto, cambie y que se adopten una configuración política distinta, en donde ya no solo la nobleza y la aristocracia, perdón, los encargados de velar por por todo el reino. Entonces aquí surge un auge de la burguesía. ¿Por qué? Y esto hay que tener bastante en claro para que veas. Hay una clara diferencia y la gente se confunde entre aristócratas, y burgués. ¿Qué es un aristócrata? El aristócrata es la persona que es dueña de las tierras y el burgués era el empresario, llamémoslo así en nuestros días. ¿Qué hacía? Alquilaba las tierras del aristócrata para él tener su propio negocio. Por ejemplo, si tenemos aquí si tenemos aquí una gran plantación y el aristócrata y digamos que aquí está el aristócrata. Ya te he dicho, nunca no sé dibujar, así que digamos que este es el aristócrata con su gran sombrero y dueño de toda esta zona. Y viene aquí el burgués. Él tiene el dinero para poder a trabajar estas tierras. Digamos que esta le quiere hacer una plantación de trigo, de papa, digamos así. Y tiene todo esto para plantar. Y este aristócrata le cobra porque el burgués trabaje aquí. ¿Y qué era lo que pasaba? El burgués era el que producía el dinero en Francia y él ganaba de gratis, con solo dándole sus terrenos. Entonces, ¿qué buscaban? Que los burgueses, porque ellos fueron los que empezaron esta revolución,
buscaba que los burgueses ya pierdan ese favoritismo, que sean de cierta manera eliminados junto a, aquí que tenemos a la monarquía, que entre ellos podríamos decir que se alcahueteaban desde un término más coloquial. Ellos se alcahueteaban entre ellos, mientras él era el que trabajaba para dar el dinero a ellos. Va por esa lógica más o menos. ¿Hasta ahí está claro esto? Sí. Chévere. Ahora, ya tenemos esa lógica, llamémoslo así. Entonces, ellos empezaron a enojar las clases urbanas con el campesinado, empezaron a molestarse, porque también comenzaron a subir los precios, en particular de qué? Del cereal y el pan, que era algo que se comía, digámoslo, mucho, o que la gente utilizaba mucho en esa zona. Entonces ellos pensaron, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos estallar esto? Y ocurre algo muy importante, que es la toma de la Bastilla, que en realidad no solo es una toma, sino son varias tomas. ¿A qué me hago referencia con esto? La toma de la Bastilla era una cárcel donde estaban los presos políticos de Francia. Y fue el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla. Déjame te pongo esta fecha. Justo aquí. Directamente. Chévere. Listo. Justo aquí lo puedes ver. La toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. Justo aquí. Y esto fue demasiado importante, llamémoslo así. Porque la Bastilla, ¿qué significaba? Por ejemplo, digamos que tú tienes una moto y que te encantan las motos. Y déjame te la dibujo. Acá. Ya. Digamos que tú tienes aquí tu moto en esta zona. Digamos que estas son sus llantas y tal. Digamos que esta es tu moto, ¿ya? Yo check. Ya. Entonces, digamos que esta es tu moto y tú la cuidas y que es el símbolo de tu dureza o tu madurez, digámoslo así, que tú lo ves de esa forma. Pero si vengo yo y yo quiero hacerte quedar mal, ¿a qué me voy a ir? A lo que más te tiene orgulloso y te voy a destruir esto. Eso, llevándolo al campo de la historia, nos damos cuenta cómo, cuando ellos tomaron la Bastilla, cuando ellos liberaron a los presos, rompieron las cadenas que existían allí, sacaron a toda esa gente, demostraron que Francia, esa idea del rey, era una idea obsoleta totalmente. Era una idea totalmente obsoleta, una idea caduca, que ellos simplemente no lo iban a aceptar. Entonces, para 1789 esta crisis totalmente creció. A su vez, se llega a proclamar, se proclama la Asamblea Constituyente. Listo, justo para que puedas ver. Listo. Se proclama dicha Asamblea Constituyente.
Se proclama esta asamblea que se encuentra conformada por ¿quiénes? Por los burgueses que vimos previamente, por ellos, por estos burgueses, y también conformada por la aristocracia, como podemos observar aquí. Se encuentra conformada por dichas personas y se empiezan a tener bastantes peleas, se busca establecer una nueva constitución. Constitución. Que vele por los derechos de todas las personas, en teoría. Eso tú siempre tienes que tener en claro que va a ser no totalmente por el derecho de todos, sino siempre va a ser algo sesgado. Ahora, finalmente, el 14 de julio de 1789, como te menciono, se toma la Bastilla, es el símbolo del absolutismo, como te mencioné, donde las principales ciudades francesas, ¿qué hicieron? Se levantaron contra el clero, que es la iglesia, se levantaron contra la monarquía y empezaron a existir las revueltas. Y eso hizo que toda la gente se una a la lucha popular para que después se consigan todos esos derechos. Eso en una síntesis medianamente breve. ¿Por qué? No quiero entrar más a fondo en esto, para después entrar bien sobre el terror de la revolución y hablar de Guillotín, que ya vas a ver en la siguiente clase quién es, qué hace, por qué tiene esa idea. Entonces, finalmente, de deber, para ya ir cerrando, que puedas descansar un poco, ¿qué vamos a hacer? Vas a anotar los puntos claves que tú consideras de la Revolución Francesa. Y vas a comparar y contrastar la Revolución Francesa con las otras dos revoluciones que vimos. Para eso tendrás que revisar los otros videos o tus deberes, tus apuntes, para que se te haga sencillo. Y de ahí comparas la idea de esta revolución con las otras dos. Entonces, ¿está claro eso? Sí, no, también, tal vez. ¿Está claro eso? Sí, Ya. Entonces, eso quedaríamos hasta aquí. La siguiente clase no creo que vamos a tener. Pero bueno, igual si llegaríamos a tener, ya te aviso. Pero lo más seguro es que quedaríamos claro con esto. Entonces, no, ahí hazles el deber. Igual yo ya les voy a mandar la clase resubida al canal para que puedan revisarla y que puedan hacer el deber. Ahí sí puedes les avisas a tus compañeros y tal. Eso, no te olvidarás de pagar. Si no, yo no como. Claro, si no, después como quieres que coma. Ya me tocó raparme ya no tenía para la peluquería y me rapé. Si ves lo que causan ustedes. nosotros. Listo. Entonces ya nos vemos, ¿no? Ahí no te Ya, olvidarás de pagar y de hacer los deberes, pilas. ya, Cuídate y no salgas de la casa. ya.